Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana de sábado. Ya estamos aquí, los cuatro muy contentos de estar acompañándolos en este sábado matutino para que ustedes nos acompañen con su desayuno y por supuesto con sus comentarios. Y el día de hoy vamos a hablar de qué emoción prevalece en tu vida. Yo creo que ahorita en la mía el nervio, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué emoción prevalece en tu vida? ¿Hay una emoción que es la que manda en tu vida? O sea, ¿qué es la emoción que perdura o que es a la que estás como más acostumbrado, la que más sientes o en la que más te apoyas? Vamos a ver un poquito más adelante qué es esto de las emociones y cuál es la que tú más vives. Y además es muy interesante porque todos venimos equipados con un cierto número de emociones. Ya después uno le va dando el matiz a lo largo de la vida porque de las emociones primarias se derivan muchas otras emociones que van fluctuando además a lo largo del día. ¿Para qué son estas emociones? ¿Qué objetivo tienen en nuestra vida? Algunas nos protegen, otras nos impulsan, otras nos dan vitalidad y energía. En fin, vamos a estar platicando acerca de qué es lo que hacen las emociones para nosotros. Muy interesante. Yo precisamente me estaba haciendo esa pregunta. ¿Para qué nos sirven las emociones? Todo lo que ocurre en mí, todo lo que tal vez otra persona está provocando en mí, ¿será que es la otra persona la que quiere provocar una sensación o una emoción en mí? ¿O soy yo y la forma en cómo lo leo? Pero entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que debo recibir? También vamos a descubrirlo. Y también vamos a hablar de las emociones que reprimimos, porque muchas veces nos dicen, o estamos acostumbrados, socialmente son estigmatizadas algunas emociones. Para empezar, a veces no las sabemos reconocer. Y si no las sabemos reconocer, pues mucho menos podemos identificar de que las estamos escondiendo y las estamos reprimiendo. De esto también vamos a hablar. Y sobre todo, si esto tiene consecuencias, Andy. O sea, si de repente reprimir una emoción nos causa algo, también de esto vamos a platicar. Así es que comenzamos. La emoción es una energía que nos mueve y nos impulsa a vivir. Es como un motor que todos llevamos dentro. Es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos. Las emociones son las que nos identifican, las que nos hacen ser quienes somos en cada momento de nuestra existencia, influenciadas obviamente por nuestro entorno diario, tanto el exterior como el interior personal. Los seres humanos estamos diseñados para crearlas, aprovecharlas o padecerlas, pero nunca para evitarlas. Nunca para evitarlas, ¿qué tal? Es que es imposible, porque es como no sé, se me ocurre algo que va a explotar y lo tapas, tarde o temprano acaba por salir por algún lado. Sí, puedes fíjate disimularla. Que este tema de las emociones a mí me encanta y es un tema que realmente tiene pocos años, o sea, relativamente pocos años, ponte tú 40 años en los que realmente estamos echándonos un clavado al tema de las emociones, porque antes nos decían que había que negarlas. Era como las pasiones y entonces tienes que negar las pasiones, tienes que controlarlas, que no existan. Y ahora toda la tendencia es regularlas, o sea, sí tienen un sentido. Y reconocerlas, además. Sí, sobre ¿no? todo reconocerlas, nombrarlas, saber en qué parte de nuestro cuerpo se manifiestan, en fin, todo eso. Pero bueno, salimos a la calle, preguntamos, ¿qué emoción es la que más vives o experimentas? Vamos a ver qué nos dijeron. La que más experimento normalmente siempre es la alegría. La alegría, el disfrutar la vida. El amor actualmente. El afecto por las mascotas, la familia principalmente. Experimento más la alegría, a veces la tristeza, a veces el miedo. Y pues es una combinación. Fíjense, qué interesante. Qué buena ¿Tú? pregunta. A mí, fíjate que a mí me costaría trabajo escoger una porque soy por temporadas y además en el mismo día puedo sentir mucha alegría, pero también mucho enojo o de repente me pongo triste. O sea, como que fluctúas, ¿no? Claro. Me costaría mucho trabajo escoger una específica. A mí también, fíjate. ¿Tú, Sí, Sandy? a mí igual. Fíjate que yo ubico, bueno, la alegría y también el miedo, lo reconozco ya muy bien, pero hace poquito en terapia me dijo el terapeuta que estaba enojada. Y yo no entendía, le digo, no es enojo, es miedo. Me dice, no, es enojo. Entonces, parte del trabajo que es importante hacer en terapia o hacer un clavado a nuestros sentimientos, una introspección, es realmente qué es, porque se pueden disfrazar las emociones. Ah, claro. Y ahorita, por ejemplo, estaba pensando, ¿se acuerdan de este payaso Garrick?
¿no? Que es claro. la historia está muy típica, ¿no? De un payaso que pues siempre hacía reír a toda la gente y llega justamente porque él está muy triste y muy deprimido y le dicen, pero ¿cómo? Si tú eres Garrick, ¿no? Entonces detrás de una gran sonrisa y detrás de la alegría puede estar escondida la tristeza, Claro. la depresión. Sí. Fíjate que- Tú, Oscarito, ¿cuál es la emoción que sientes? Pues es que ya me ganó Marisa lo que yo quería decir y entonces Justo eso ni modo, me hace sentir muy triste. No, a lo que voy es que yo creo que muchas personas, por ejemplo, yo les iba a decir, obviamente en broma, soy tan feliz todo el tiempo. Y no, en el sondeo la mayoría decían, pues yo identifico la felicidad. Creo que sería muy sencillo, pero estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pasamos por todas las emociones. Ahora, ojo, no sé si las identifiquemos bien, como estaba diciendo Sandy ahorita. A lo mejor es enojo y tú lo confundes con miedo. Tiene que ver... No, lo que pasa es que el enojo a veces lo que esconde es el miedo. Claro. O sea, claro que Sandy lo que más identifica ahorita es el miedo, que eso lo dijiste Sí, o sea, tú. digo, tengo un miedo Y particular. puede ser, o sea, un terapeuta te puede ayudar a darte cuenta A que descubrir estás, que es más en el fácil fondo. para ti expresar el miedo que expresar el enojo, porque a veces el enojo puede ser dirigido a alguien a quien amas. Entonces como que te confundes, entonces mejor dices, no, ¿cómo? Yo no puedo estar enojada con mi mamá. Entonces, pues mejor estoy, yo no puedo estar enojada, entonces mejor estoy triste o mejor tengo miedo. O sea, a veces nosotros escondemos una emoción atrás de otra, eso sí. Por Pero eso porque- es tan complicado reconocerla. Claro, porque no lo sabemos. Y todo depende, obviamente, de dónde provenimos, porque ahí es donde primero nos enseñaron a identificar o a tapar o a reprimir esa emoción. Sí. Y entonces socialmente no está bien visto que yo me exprese o que Por diga que ejemplo, tengo sí, tal emoción. inclusive sabes que las emociones también tienen que ver con el género, ¿no? O sea, por ejemplo, para las mujeres es positivo llorar, o sea, sí nos permiten llorar. Y a los hombres les dicen, no llores. Entonces, de repente hay emociones positivas y hay emociones negativas, que no son negativas, sino son señales para decirnos algo y son mensajes que nuestro propio cuerpo nos da. Pero sí es también, como bien dices tú, dependiendo la educación, la familia, la cultura, cómo expresas o identificas o no expresas o no identificas las Es el caso de Claro. Mateo Luna que dice, no sé identificar mis emociones, no les puedo poner nombre. Fíjate. Pues sí pasa. Ujú. Sí. Pilar aparte no Hernández sabes. dice, yo soy muy depresiva, por lo que les puedo decir que la tristeza es la emoción que más vive en mí y es insoportable. Híjole, Qué pues qué duro que lo esté expresando así y hay que pedir ayuda. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos Fin de Semana. Las emociones son como caballos salvajes. No son explicaciones que nos ayudan a seguir adelante, sino nuestra voluntad de seguir adelante. Paulo Coelho, novelista y dramaturgo brasileño. Miriam Muñoz Polit, psicoterapeuta Gestalt, afirma que las emociones primarias, innatas o básicas son aquellas con las que venimos equipados y que están a nuestra disposición para satisfacer las necesidades fundamentales de supervivencia. Señala además que cada una tiene un objetivo específico. Las emociones básicas son las siguientes: el miedo, cuyo objetivo de supervivencia es la protección; el afecto, el cual nos da vinculación; la tristeza, que nos invita a la autorreflexión; el enojo, nos funciona para nuestra defensa y establecimiento de límites; y por último, la alegría, la cual nos otorga vivificación y energía. Es muy interesante todo esto porque la verdad es que, como bien dices, no son ni buenas ni malas, sino que ahí están para decirnos algo. Salimos a la calle y le preguntamos a las personas que cuál es la emoción que más expresan en la vida. Veamos qué nos dijeron. La alegría. Pues la alegría. Yo soy muy alegre y trato de estar en armonía con el mundo, con la naturaleza. El enojo, el enojo mismo, soy muy de carácter muy fuerte y siempre que algo me enoja de volada. A veces enojo. La alegría es lo que sí me guío con eso siempre. Oigan, qué Fíjate, las chistoso. mujeres dicen alegría y los hombres dicen enojo. Y ni muy, muy, ni tan, ¿no?
O sea, las mujeres también somos muy enojonas en nuestros momentos. Pero no lo podemos expresar pero a no, veces. sí, te no, dicen, no está bien calladita, visto. te ves más bonita. Exactamente. Y eso como enoja. No, y fíjate, claro. otra cosa que estaba yo pensando es que también hay diferentes grados, porque nos cuesta trabajo nombrarlas, porque además tienen matices, diferentes grados. Por ejemplo, no es lo mismo sentir rabia que ira, que coraje, que enojo, que malestar. Es decir, son como gamas, como, ¿no? Una vez estaba yo buscando justo en internet la cantidad de emociones que puede haber y la lista era enorme, enorme. No, O bueno, sea, enorme. Y aparte, ¿sabes qué? Se descubren nuevas. Exacto. Que a mí eso me llama muchísimo la atención. Hace poco estaba yo leyendo un artículo, justo se lo estaba comentando a nuestra jefa Marta Varela, que estaba leyendo un artículo donde hay una nueva emoción que están identificando que tiene que ver con el aullido humano. Aullido. Ajá, que hemos olvidado el aullido. O sea, y que nosotros antiguamente sí aullábamos de dolor y que entonces a eso le están poniendo un nombre que se llama como Langel. Es una emoción diferente, ¿no? Y están haciendo todos los estudios y ya la están identificando. Entonces es increíble porque de repente hay emociones que nosotros no sentimos porque nuestra sociedad no nos las enseña o no expresamos porque nuestra sociedad no nos las enseña. ¿Cómo se llama? Como Langel, algo así. ¿Tendría Langel. que ver con la languidez o no? No. Este es un nombre, no tengo idea de dónde viene, te lo voy a averiguar un poquito más, pero la forma de expresarlo es como en aullido. Como cuando tienes un dolor muy sí. profundo, ¿no? Una pérdida muy fuerte. Desesperanza. Y que de repente no sabemos qué hacer y dices, es que me duele el pecho terrible, me duele la espalda y no sé qué hacer y se puede sacar eso a través de un aullido. Fíjate qué grueso. Y es una forma nueva de expresar. Y ahí es donde yo decía, por ejemplo, no puedes ir por la calle porque socialmente pues también hay un código de comportamiento, no puedes ir lamentándote o aullando. O sí puedes, pero a lo mejor no está bien visto o no te va a gustar. O si vas enojado, pues va a llegar un momento en el que si tu enojo lo expresas de forma irrespetuosa, pues va a llegar uno más enojado que tú y se puede incluso violentar. Entonces también las reglas de comportamiento del lugar en donde vives, del momento en el que estás, pues te van limitando a que estas emociones las guardes para otro ratito. Pero ¿no? fíjate, Para una otro cosa que me momento. parece importantísima es saber que se pueden incluir varias emociones al mismo tiempo. A mí me encanta, por ejemplo, de la película esta... Intensamente. Intensamente. Yo también estaba pensando en Yo eso, de ahí buenísima. rescaté, por ejemplo, esta frase que dicen, estoy feliz, triste. Me encanta, porque es que sí hay combinaciones Sí, de emociones. claro. Puedes sentir tristeza por la pérdida de una persona o de alguna situación, circunstancia, y a la vez sentirte alegre y feliz de estar vivo y Es de que, estar ¿sabes bien. qué? Entonces, Todas conviven juntas, que por eso Todas a mí también me conviven. encanta esa película. Es súper porque ilustrativa. es súper ilustrativa porque si no la han visto se llama Intensamente, es de Disney. Y sí es de Disney o de Sí. Pixar, de Disney, ¿no? No sé, creo que es de Pixar. Sí. Ah, Es de de ambos. ambos, sí, es fusión. Pero entonces, bueno, están todos adentro, ¿no? Y entonces tú puedes ver cómo de repente uno toma el control, pero los otros están alrededor. Y quitan a ese el control y toma otro el control y todos están alrededor. Y es un ejemplo clarísimo de lo que tú dices. Por eso de repente la gente se saca de onda cuando llegas a un funeral y ves a la persona que acaba de perder a alguien riéndose. Y entonces, ay, ¿qué no le importó? Claro que le importó, pero al mismo tiempo está conviviendo, como dices tú, Y en el la mismo tristeza día. con un momento de alegría, porque hay Claro. otras cosas que le causan alegría. Claro. Y en el mismo día y en el mismo momento. Por Sí. supuesto. Fíjate que me hiciste recordar a un amigo, fallece su mamá y él siempre ha sido un tipo simpatiquísimo y cuenta los mejores chistes. Y su mamá le pidió que una vez que falleciera, todo el día estuviera contándole chistes. Y entonces él cumplió su voluntad, además era su última voluntad o la que a él le pedía. Y la familia está muy confundida por el comportamiento del amigo, porque además lo hace de forma grandielocuente, entonces era escandaloso y todos como que sugerían, oye, un poco más de respeto. No le estaba faltando al respeto, No. pero socialmente entonces está mal visto Sí. que te carcajes en un funeral, porque entonces estás irrespetando a la persona que falleció. Y yo creo que es el miedo a convivir con todas estas emociones o el miedo a verlas de pronto de forma tan sencilla, tan natural, Como que nos asusta. Ajá, Como exacto. pasa en nuestra vida. ¿Será también que las emociones se contagian? Porque pienso en un lugar como este, en donde pues la mayoría de la gente a lo mejor está triste o es un lugar solemne, o no sé si les ha pasado que tengan alguna persona cercana con una depresión profunda, es como que se irradia y como que se empieza a contagiar. Entonces, puede ser que tú digas, bueno, voy a entrar en este mismo mood, sí, o en este humor, pero lo haces inconsciente. Lo que pasa es que, o ¿sabes si qué? te sales ya no encajas. Las emociones, así como característica,
es un tema que yo he estudiado muchísimo. Ya saben que me dedico a dar terapia y entonces una de las características principales es la resonancia. Se le llama resonancia. Sí, es que es muy clara. Y entonces es inconsciente y de forma inmediata. Es impresionante. Entonces, claro, te pasa cuando llegas a una reunión con amigos que llegas un poquito tarde y hasta les dices, no, hombre, te empiezas a reír y dices, ¿de qué se están riendo? Denme de beber lo que están bebiendo. Y tú ya te empiezas a reír sin saber lo que está pasando porque el ambiente es festivo. Claro. Y lo mismo te sucede cuando entras a un funeral y cuando todo mundo está triste. Inmediatamente tú contactas con tu tristeza y a veces dices, pero ni conozco a la persona que falleció. Sí, o ¿Por una qué me boda, siento por ejemplo, ¿no? Que hasta luego tú echas la lagrimita y a lo mejor a los novios pues no los conoces tanto, pero por conoces. alguna razón te invitaron Sí, y tú estás es la así. resonancia, sí ponían tenemos un resonancia. muy buen ejemplo. Tú estás en la sala de un cine en un grupo, con un grupo de personas y ver esta película de Intensamente, que además te lleva de la mano por todas las emociones. sí. En esa hora y media que estuviste en la sala de cine, todas las personas iban sintiendo más o menos lo mismo que tú. Sí, claro, por sí, supuesto. claro. Pero por eso es también importante identificarlas y para poderlas aceptar, para que aceptes que en el mismo lapso, quizá de minutos, puedas sentir varias emociones y darte el permiso, además, de aceptar que son varias, que son distintas y que pueden ser y que pueden compartirse al mismo tiempo, como la felicidad, la tristeza, como el enojo y la alegría, como, no sé, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos platicando de ello, no se vaya. Como las emociones son estados mentales, el método para manejarlas debe venir de adentro nuestro. No existe otra alternativa. No pueden ser liberadas por técnicas externas. Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. Las emociones tienen la función de orientarnos, nos informan de cómo vivimos nuestras relaciones con alguien o algo. Además, tienen una función adaptativa y nos permiten aprender. Nuestro organismo se adapta al medio aprendiendo actitudes y acciones como, por ejemplo, no poner la mano en el fuego o contener el miedo en una entrevista de trabajo. Por supuesto, a medida que va pasando el tiempo, entonces aprendemos a identificarlas o no, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestra inteligencia emocional. Me gusta mucho esto de orientarnos porque yo lo haría como representando una brújula de nuestro cuerpo y nos orienta hacia dónde podemos dirigirnos. Y es que no hay forma de engañar al cuerpo. La verdad es que se siente y esto que siento lo puedo regular, como bien decías en un principio, sin embargo no lo puedo evitar. Y allí está. Lo puedo ignorar. Lo puedo ignorar también. Que eso hace daño. Hace daño. Y el cuerpo va a hablar y nos va a cobrar factura tiempo después si no tenemos esta inteligencia para resolverlo, para irlo equilibrando poco a poco. Pero bueno, el equipo de producción salió a preguntar, ¿para qué sirven las emociones? ¿Ustedes qué se imaginan? Bueno, pues vamos a ver las respuestas. Pues para manifestar lo que sientes, ¿no? Para expresar lo que traes por dentro, ¿no? Expresar tu sentir. Yo pienso que son para, pues, una parte sensible del cuerpo, del alma, para describir lo que está uno sintiendo, ¿no? Es un síntoma de expresión tanto para la mente como para el cuerpo. Nos sirven exactamente para todo, porque todo tiempo estamos representando algún tipo de emoción. Entonces es algo que diario estamos trabajando. Ahora sí que las emociones son parte del ser humano, ¿no? Tantas cosas que vivimos, tantas cosas que pasamos, pues son parte de nosotros. Por supuesto que son parte Además, de nosotros. nos expresamos a través de las emociones. Claro, Y sabes claro. que Tus emociones. evolucionamos también como especie. O sea, por ejemplo, la emoción del placer es la que ha hecho que la especie se reproduzca. Por O sea, supuesto. también evolucionamos, es impresionante. Y cada una tiene un objetivo en particular. O sea, por ejemplo, el miedo me alerta. O sea, imagínate que de repente sientes un temblor y empiezan a caerse las cosas y tú... Como si nada. Como si nada. O sea, el miedo a veces nos ayuda a salvarnos hasta la vida. Sí. A mí me encanta la tristeza, por ejemplo, en ese sentido, porque la tristeza es la emoción que más te contacta contigo mismo. Entonces, cuando tú estás triste, es justamente ese periodo, ese momento en donde tú puedes adentrarte a ver qué te está pasando, qué de ti, qué de tu vida. Ay, perdón, ya estoy muy ronca. ¿Qué de tu vida
tienes que cambiar o quieres modificar o qué cosas necesitas adecuar en tu vida. La tristeza es muy útil y todos le tenemos como terror. Sí, ¿no? le tenemos terror. Sí. Normalmente no le queremos entrar. Pero, por ejemplo, ¿cuándo las emociones podrían decir que nos están rebasando? Justamente es lo que les quería leer. Aquí Aurora Herrera nos dice, yo soy una mujer muy miedosa. Sé que estoy mal, pero no puedo evitar sentir miedo al salir a la calle. Miedo a que me asalten, miedo a que le hagan algo a mi familia, miedo a quedarme sin trabajo. Siento el miedo, que el miedo no me deja disfrutar de las cosas bellas de la vida. Aquí, bueno, yo me identifico porque todos tenemos ese miedo. Sin embargo, no es un miedo que nos paralice. O sea, si lo analizamos, es lógico que nos puede llegar a dar miedo que te asalten, pero no es algo que me impide o me limita y ya por eso ya Salir no de salgo tu a la casa. calle. En el momento en el que sí, ya está ella está limitando su vida y ya no sale de su casa, pues ahí Claro. es momento de Y pedir ahí ayuda pedir y ayuda. respondiendo a lo Sí. que a lo que tú preguntabas. Oye, yo voy a hacer una de estas preguntas que son muy sencillitas de responder, ya aquí, sabes, ¿no? Pero, sí. ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entonces, entre una emoción y un sentimiento? ¿Y cómo podemos distinguirlas? Pues bueno, los sentimientos son, como decía Maritza al principio, son muchos de las sensaciones con las que nacemos y que vamos identificando. La emoción es cuando nosotros ya le ponemos de nuestra cosecha. Y le ponemos de nuestra cosecha porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la familia, tiene que ver con tus experiencias personales. Entonces, por eso cada emoción en ti es muy diferente a la del otro. Entonces, es como bien interesante eso. A mí me parece que es un reto enorme, pero al mismo tiempo es como muy interesante. A ver, tú, ¿de qué sientes miedo? Y yo, ¿cómo siento el miedo? ¿Y tú cómo lo sientes? ¿Y a qué cosas te dan miedo a ti? ¿Qué cosas me dan miedo a mí? Por ejemplo, hay pasiones que no entendemos, ¿no? Hay, no sé, por ejemplo, carreras de camellos. Que vemos a la gente volverse loca con las carreras de camellos y tú Y a dices, nosotros ¿por? no nos provocaría tal vez. No nos provocaría alegría ni pasión, ni estaríamos contentos. Y ellos nos ven que nos volvemos locos con el fútbol y no lo entienden, ¿no? Claro. Entonces también hay cosas culturales que nos hacen, pues de repente darnos cuenta que las emociones van, esa es la diferencia entre sentimiento y emoción. Además, primero tienes una sensación, ¿no? Hay una sensación de algo. De repente sientes algo en el estómago o algo En el cuerpo, en el sí. cuerpo. Hay una sensación a la que tú nombras o por lo menos tratas de identificar como, es que estoy ansiosa o es que tengo miedo o es que me siento feliz o Y estoy eso, enamorado. Todos los estudios, por ejemplo, en ese camino nos han ayudado muchísimo porque a mí me da mucha risa cómo de repente nos confundimos. O sea, por ejemplo, de repente ves a las señoras llorando, ¿no? Y entonces, o a los señores, a quien sea. ¿Y por qué lloras de alegría? No, a ver, la alegría no puedes se llorar, expresa ajá. llorando. ¿Por qué lloramos de alegría? Porque la alegría brinca y como adultos no nos permitimos brincar. O sea, imagínate que ahorita todos estuviéramos felices brincando y nos dirían, oigan, siéntense, tenemos que llevar a cabo este programa, ¿no? Entonces, la emoción es tan fuerte como esa energía, tu cuerpo la saca a través del llanto. Y a mí- Entonces, las mamás me dicen, oye, ¿qué hago? Y le dije, haz de cuenta, cuando ven a sus hijitos en las pastorelas o las representaciones, le digo, aplaude y pega en el suelo y vas a ver que vas a dejar de llorar. O sea, porque hay otra forma de expresarlo. Pero fíjate, no sé, o sea, Sacarla. Pero también está bien, es bien válido. Es decir, o sea, sacar las lágrimas, o sea, y no reprimirlas me parece estupendo, porque Claro. es esta combinación de la que habla Marisa. O sea, puedes estar triste y feliz, triste. Pero si estás feliz, Ajá. o sea, puedes estar feliz, triste y sí, sacar la lágrima de eso. Pero si estás feliz y te pones a brincar, te apuesto que no te sale la lágrima. No, bueno, por o supuesto. hay un No te tanto sale. de nostalgia, porque en ese ejemplo que pusiste clarísimo, que ya me vi yo ahí con el Kleenex en el festivalito del Día de las Madres, es mucho, no, o sea, sí es alegría de ver a tu hija bien, de verla crecer, pero también hay un tanto como de, estoy llorando porque está creciendo y porque ya no es chiquita. Es bueno, entonces cuando identificas identificas eso, sí. y contactas y dices, Que eso es lo creo bueno. que hay un tanto de tristeza, esta parte bonita que dices, en donde reflexionas hacia adentro de ti, dices, ¿por qué estoy derramando unas lágrimas en algo tan sencillo? Por supuesto. Y es eso, es Pero este es un gran es ejercicio. otra emoción, son combinadas. Pero es un gran ejercicio, por eso es importante que cada quien deje fluir esa emoción Claro. para que después se haga entonces este análisis. Fíjate, Marisa Escribano nos comparte, Fernanda Patiño, es que dice algo muy similar. Dirán que estoy loca, eso no lo dijiste Eso tú. no lo dije No, yo. no, por supuesto. Pero me encanta estar triste. Para mí estar triste es estar conmigo y mi soledad. Y es que creo que sí, tiene mucho contacto contigo y es de las emociones que más... La tristeza se puede gozar enormemente. No se entristezcan, pero regresamos después de esta pausa.
No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin siquiera darnos cuenta. Vincent van Gogh, pintor neerlandés y uno de los principales exponentes del postimpresionismo. La represión es un mecanismo a través del cual una persona expulsa de su conciencia los pensamientos, sentimientos o deseos que le resultan inadmisibles, es decir, todo aquello que no tolera sentir, pensar o desear. Culturalmente nos hemos educado a guiarnos racionalmente bajo el lema "pienso, luego existo", restando importancia a las emociones. A nivel social, las emociones han sido etiquetadas y estigmatizadas como positivas o negativas. Las emociones eran algo tabú y había que reprimirlas, negarlas, camuflarlas o calmarlas como fuera para que no se notaran, utilizando expresiones tales como "no llores", "sé fuerte", "no tengas miedo", entre otras. Y es que, fíjense, justamente nos dice una persona en una llamada, Gerardo Báez, en mi casa no está permitido enojarse ni gritar, así aprendí y cuando me enojo me da mucho miedo expresar lo que pienso. Sí creo que es un aprendizaje que desde niños te pueden ir guiando para que lo que ahora está tan de moda o se menciona tanto, ya tantos estudios al respecto sobre la inteligencia emocional, se puede ir aprendiendo desde que estás muy pequeñito, porque si desde chiquito te dicen no llores, pero tú te estás muriendo de ganas de llorar, es muy diferente a que te dirijan y te digan, ¿quieres llorar? Tómate un tiempo, ve a tu cuarto, llora, ¿no? A lo mejor aquí no se puede gritar porque estamos platicando, no grites, ¿quieres gritar? Ve, y que te guíen y que te ayuden a reconocer a estas emociones, a nombrarlas, porque si no, es lo que va pasando, las vas reprimiendo y después ni siquiera las reconoces. Y fíjate, una de las emociones que más hay que regular es el enojo, porque pudiera pensarse que enojarse es pegar de gritos, insultar, agredir, y no. El enojo es una emoción que puede ser muy positiva si se sabe canalizar. No tiene por qué ser una falta de respeto para el otro. Yo puedo estar enojada y me sirve para marcar límites, para decir hasta aquí, de para aquí defenderte. para acá. No. Y puede ser el enojo te ayuda a moverte, claro. Exacto. El enojo te ayuda a moverte y la tristeza un poco te mantiene, como dices tú, contigo y un poco en silencio. Es autorreflexión. Ajá. Oigan, y en cambio el enojo te ayuda a moverte del lugar. A veces es buenísimo. Es donde dices hasta aquí ya no. Aquí ya Sí, a no. defenderte. ¿Ustedes cuáles creen que sean las emociones que más se reprimen? Bueno, estamos en México, hablando de México, o en su entorno. Vamos a ver qué nos dijo la gente a la que entrevistamos y regresamos con sus opiniones. El miedo. La tristeza. La tristeza, sí. Que reprimo más, pues es el miedo. El enojo. Porque, bueno, o sea, no me gusta estar enojada porque igual siento que no puedo sacar tanto mi coraje o cosas así porque pues precisamente me guío más en estar contenta, en estar feliz. Pues el odio sería, yo creo. Trato de no tener odio contra de las personas. Yo creo que el amor en general, soy muy cohibido con eso. Sí, Wow. cierto. Decía yo del coraje. En México decimos mucho, es que me dio coraje, como que suena un poquito a berrinche, a enojo. Y en otras, si lo traducimos, por ejemplo, del inglés, de courage, es impulso, es valentía, es fuerza. Entonces, tener el coraje para hacer algo es muy diferente a hice coraje, como lo decimos Claro, acá, ¿no? claro, es totalmente distinto. Pero por eso decía yo que uno tiene que también aprender a regular las emociones. También es cierto que desde que se puso de moda todo esto de las emociones, ahora también nos dejamos llevar por ellas, a lo loco. Entonces también siento yo que también es bueno de repente decir, bueno, ya también hay que bajarle a tanta emotividad, no todo puede ser tan catastrófico, ni tan interesante, ni tan grandioso, ni tan Regularnos, deprimente, ¿no? ni tan... Por eso Sí. es importante la palabra esta que usas de regular. O sea, regular quiere decir bajarle el volumen. Exacto. Entonces, no es desaparecerlas, pero es bajarle el volumen. Pero esto que decías de identificarlas en el cuerpo, cuando yo estoy haciendo los estudios y todo lo que platican, pues cada emoción se manifiesta de manera diferente en el cuerpo. Y hubo una que a mí me llamó muchísimo la atención, porque cuando decimos siento mariposas en el estómago
Y cuando tú le preguntas a las personas dónde sientes mariposas, siempre te van a decir que aquí. Ahí no es mariposas en el estómago, aquí es ansiedad, es miedo. Yo pensé que gastritis. O gastritis, ¿no? También, sí, por el miedo. También. O agruras. Las mariposas en el estómago se sienten en el bajo vientre. O sea, cuando tú sientes en el bajo vientre que se mueve algo ahí, esas son las mariposas en el estómago. Eso es que a alguien te gustó. Cuando yo lo leí dije, wow, o sea, de veras estamos como perdidos en reconocer qué es lo que mi cuerpo me está gritando, qué es lo que me está diciendo, ¿no? O sea, cuando de repente tienes miedo, ya ves que a veces te paralizas o sales corriendo. Y entonces también el cuerpo es sabio, dependiendo. O sea, si te conviene quedarte parado y no moverte, te quedas paralizado. Y si te conviene correr porque viene un tigre y te tienes que subir al árbol, te pones a correr. Claro. O sea, es sabio nuestro cuerpo. Oye, yo me El quedaba nudo en la pensando- garganta, por ejemplo, cuando se siente mucha tristeza, ¿cómo sientes apretada la garganta, no? También. O sea, son diferentes representaciones. Esa sensación, bueno, yo creo que todas, pero esa es horrible particularmente, Sí, que el no nudo en la puedes ni garganta. tragar, a veces Así es. ni agua. Fíjate, Alan Ceja dice, lo que más me reprimo es el llanto, no puedo llorar. Murió mi hijo hace 5 años y me prometí nunca volver a soltar una lágrima para que él descansara en paz. Ahora que me ha pasado otras cosas dolorosas, ya no puedo llorar. Yo creo que lo reprimí tanto, tan en serio, que entonces ahora no se puede. Decías en un principio que qué tanto tiene que ver con el género. Y yo creo que sí, porque además parte de las personas encuestadas decían, bueno, para mí la tristeza, para mí... Entonces yo estaba como haciendo este ejercicio de analizar si las mujeres se reprimían, por ejemplo, este enojo que pareciera una emoción más propia de lo masculino, pero había mujeres que decían, pues yo me reprimo la tristeza. Yo creo que hoy en día cada vez nos hemos ido empoderando más de nuestras emociones, mujeres y hombres. Sin embargo, todavía existe esta educación tradicional. ¿Le puedo dar un consejo? Fíjate que yo tenía una amiga que le pasaba lo mismo, que no podía llorar, que estaba tan cerrada, tan tapada. La habían acostumbrado tanto en su familia a no llorar, a no expresar las emociones, que le costaba mucho trabajo. Y lo que hizo, ella descubrió que cuando iba al cine y veía películas muy tristes que no tenían que ver con ella, pero que era otra situación, ella lloraba, pero bueno, a gusto, pero se dejaba ir en el cine llorando. Y dice, descubrí que podía llorar lo mío en la pena ajena, o sea, en el dolor ajeno. Eso es muy Entonces digo, no es lo ideal, digo, porque uno tiene que aprender a llorar lo suyo. Pero sí es importante tener una válvula de escape, porque si no el cuerpo también se enferma, el cuerpo empieza a hablar a lo largo, después con el tiempo empiezan padecimientos, esto está también comprobado y la físicamente artritis, todas las empieza a hablar el cuerpo. Mira, citis, Regina Reja dice, yo fui una persona reprimida desde niña, esto desembocó en una neurosis cuando tenía 28 años, necesité terapia y ahí me di cuenta del origen de mi represión. Es que el cuerpo va a hablar tarde o temprano. Oye, y aparte, la única forma de pasar la tristeza, que eso es una cosa importante que sepan los hombres, es llorando. Claro. Hay una gran escena de la película del Club de la Pelea, que es con Brad Pitt y Edward Norton, donde habla de cómo van a llorar con el sentimiento de los ajenos. A y ver, es regresando nos la platicas, porque tenemos que hacer una pausa. Vamos a una pausa. Tú tienes el control sobre tus emociones. No lo pierdas. No se trata de no demostrar tu molestia, sino de hacerlo mesuradamente, sin después arrepentirte de una acción cometida en un momento de descontrol. Napoleón Hill, escritor estadounidense. Existen toda una serie de emociones que muchos consideran negativas o incómodas, como la tristeza, el miedo, la rabia, etc., que a veces tendemos a tratar de reprimir negándolas, ignorándolas y, si es posible, tratando de no sentirlas. Pero pagamos un precio muy alto si reprimimos nuestras emociones, ya que éstas no desaparecen, sino que se quedan dentro de nosotros a nivel inconsciente, a punto de surgir con fuerza ante cualquier oportunidad disponible. Así que reprimir nuestras emociones afecta nuestra salud física y emocional.
Pues sí, yo creo que es bien importante darnos cuenta de esto, que ya lo había comentado Sandy en el bloque pasado, que cuando nosotros reprimimos las emociones, que aparte sí, socialmente hay unas que nos insisten en reprimir, ¿no? Como por ejemplo es el miedo, la tristeza, el enojo, pues la furia, pues más, la venganza, en fin, todo esto que calificamos como negativo, y de repente llega un punto en el que sí podemos inclusive no identificarlas, o sea, taparlas a tal manera y ignorarlas de tal forma y no hablar de ellas como si no existieran, que después empezamos a sentir cosas en el cuerpo, o sea, nos duele la cabeza, nos da gastritis, no podemos dormir, esto que decías, ¿no? También no podemos dormir y de repente no nos damos cuenta que es justo por no expresar una emoción, por reprimirla. Así es. No, es muy importante aprender a hacer eso. Y pues estaba pensando en una cantidad enorme de películas que hay por ahí, además de esta que tú estabas mencionando, que hay que volverla a ver porque suena muy interesante. Una enorme cantidad de películas que justamente hablan de esto. Y si se fijan, gran parte del conflicto humano viene de no saber expresar las emociones y de no saber comunicarlas a los demás. Entonces, estamos tristes, pero nos enojamos con el otro. Entonces, el otro lo lee como enojo y no lo lee como tristeza, ¿no? Sí, ¿qué tal cuando ya te pones a platicar? Es que tú me dijiste que estabas enojado. No, yo no te dije que estaba enojado, pero es que eso te entendí, pero es que ¿por qué me lo entendiste? Si lo que yo quería decirte era que te extrañaba. Entonces, ¿no? Ay, sí, hay una confusión. Oigan, pero salimos a la calle y preguntamos, ¿cuáles son las consecuencias de reprimir nuestras emociones? Vamos a ver qué nos dijeron. Creo que las consecuencias también tienden a ser enfermedades, porque bueno, o sea, por aguantarte tantas cosas, todo se te queda adentro, entonces, no sé, te pasa algo en el hígado. Que me frustre un poco, ¿no? Repercute a veces en tu salud, ¿no? Dicen que el odio pues genera dolor de estómago, cáncer, dolor de cabeza. No eres tú completamente, o sea, no dejas salir todo lo que está dentro de ti y tal. Supongo que es eso. Pues te repercute en la salud, porque de repente estás bien y luego te duele la cabeza o sientes un nudo en la garganta. Fíjense qué interesante todo lo que dicen, porque aparte sí lo sentimos, ¿no? De repente creo que todos hemos pasado por ahí, que hemos reprimido algo. Sí. Pero y además no no sé cuáles sean como, por decirle de alguna forma, más negativas al reprimirlas. Porque ustedes imagínense que les dan una noticia que los hace sentir completamente felices y quieren gritar de alegría. Lo difícil que es controlar la alegría, y además llega un momento en donde dices, no me importa, ¿qué pasa si me van a decir que estoy loca o que estoy loco? Entonces grito de alegría y no la contienes. En cambio, la tristeza sí es algo que puedes guardar, o el enojo es algo que vas a contener, pero te cuesta un esfuerzo físico incluso hacerlo. Es que aparte, ¿sabes qué? No sé si estás de acuerdo, pero creo que, por ejemplo, la alegría, esto que describes, si tú de repente ahorita gritas de alegría y te pones a aplaudir y te ríes, yo me voy a unir. Claro. ¿No? Claro. Y en cambio, si tú te pones a llorar, mi primera reacción, como ves que son resonantes, mi primera reacción va a ser decirte, no llores, no llores, no llores, sí. porque yo no quiero llorar. Claro. Y como me lo vas a pegar, entonces, claro, esas son las emociones que les decimos, no llores, todo va a estar bien, no llores, pero te lo estás diciendo a ti mismo. Sí. O sea, tranquila, entonces yo creo que eso pasa. Claro que la alegría, pues todos queremos sentirnos alegres. Oye, y no hemos hablado de una que es la que más nos gusta a todos, que es el amor. El afecto, que como lo decíamos al principio, es el que te ayuda a vincularte con los demás. O sea, si no fuéramos capaces de sentir amor, de sentir afecto, de sentir emoción por estar con otro ser humano, pues no nos estaríamos vinculando y somos seres en relación. Por supuesto que el amor forma parte fundamental de la vida. Claro. Estamos hablando además aquí, aparte de este amor universal, digamos, del amor que se puede sentir a la vida, a uno mismo, al otro. No del amor romántico. No, pero también ese que también amor se incluye aprende, el amor romántico, y ese ¿no? amor también el romántico se aprende a expresar, porque también cuántos testimonios no recibimos, llamadas, mensajes de gente que nos dice es que a mí mis padres nunca me expresaron su amor ni con caricias, ni con palabras, ni con abrazos, o en mi casa el amor no se hablaba, no se decía. Muchas veces ni siquiera es más fuerte un abrazo que una palabra, un te quiero. Claro. Pero sí tiene muchísimo que ver también culturalmente y familiarmente cómo aprendemos a amar, Y es que, cómo nos sí, es vinculamos con otro. Y es que no sé, pero hablando de estas combinaciones o posibles combinaciones, creo que el amor es una de estas, o el afecto es de estas emociones que más vínculos tienen con las demás, ¿no? O sea, si decía José José, el amor acaba, si acaba,
¿con cuántas emociones no se puede vincular o cuántas te puede provocar? Y además de una forma explosiva, casi incontenible, que te lleva a una crisis, a un proceso dolorosísimo. Claro que está en nuestro cuerpo y fácilmente de expresar. Pero también, ojo, porque yo creo que, o cuando menos me ha tocado ver, personas que se avergüenzan de alguien que está sintiendo un gran amor. Es que el amor es como la combinación de muchas emociones. Sí, porque cuando amas a alguien, con ese alguien también te puedes enojar. Y provoca envidia, provoca coraje, provoca tristeza, provoca el miedo de perder ese amor. No solo a ti, como si lo estás viviendo, sino quien te ve que lo estás experimentando, porque entonces es como, o sea, tú sí puedes amar y yo no. Sí, el amor es de las cosas que más celos y envidia nos da. Claro. Es ver a otro que ama. O sea, porque es algo que anhelamos todos, ¿no? Encontrar el amor. O no solo, que es amado. o sea, el amor romántico, por supuesto, y también el amor a la vida, pero sobre todo el amor romántico. Cuando encuentras a alguien que está súper enamorado y tú estás pasándolo mal, te dan muchos celos. Así es. Sí. Te enoja mucho. Y fíjate lo que sucede cuando te guardas mucho tiempo una emoción, como lo que le pasó a Andrés García, no sé si sea el actor. El actor. Que dice, yo me enojaba muchísimo. Un día exploté demasiado y golpeé a un compañero de trabajo. Tuve que tomar terapia y resultó que lo que estaba reprimiendo era una inmensa tristeza que traía desde niño. Sí, oye, me acordé de la película de Anger Management, en español, ¿cómo se llama? Que también lo mandan a terapia para poder canalizar su furia. Es que una de las cosas que explota a veces más fuerte es eso, cuando se reprime el enojo. Fíjese, Ana Guzmán nos dice, reprimí mis emociones desde niña y hasta los 50 años me diagnosticaron epilepsia por trastorno de ansiedad. Aún no encuentro ayuda, pero ya le hice daño a mis 4 hijos. O lo que tú decías, Marisa, Leonardo Carreño nos dice, cada vez que me enojo y no lo expreso de manera correcta, me da un dolor en la garganta terrible. Claro. ¿Ves? Vamos a un corte y regresamos ya con las conclusiones. Quédense con nosotros. Las emociones reprimidas nunca mueren. Están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Sigmund Freud, neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis. Las emociones hay que aceptarlas sin juicios y es necesario sentirlas intensamente para poder soltarlas después. Al reconocer, sostener y gestionar tus emociones, cierras un ciclo de experiencia, dejando espacio a que se abra un nuevo proceso emocional y completamente diferente para cada uno. Pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que todo esto de las emociones es muy interesante. Ojalá que usted a través de este programa esté meditando, pensando, por lo menos reconociendo algunas de sus emociones, que a veces por llevar también vidas tan agitadas y darle más prioridad a la razón, muchas veces no nos damos el tiempo de tocarnos el corazón y ver cuál es la emoción con la que estamos enfrentándonos a la vida en ese momento. Pero bueno, hicimos justamente un sondeo en donde salimos a preguntarle a las personas en qué parte del cuerpo sienten más las emociones. El enojo, pues supongo que en toda la parte del torso y la cabeza, más que nada. Supongo que por lo general en el torso. En el cerebro. El cerebro es la base de todo. Pues en el corazón, siento, ¿no? Pues mi alegría la siento en mi ser, en mi día, en hacer bonitas las cosas, en que veo bonito el día. El enojo, decíamos, ¿cómo se siente? ¿En dónde se siente el enojo? En todo el cuerpo, ¿eh? Yo lo siento como acá. Empiezas a sentir como acá arriba, en el pecho. Cierras los puños, sí, ¿no? Sí, es como mucha tensión. Mucha tensión. Tensas la quijada. Y te preparas para la pelea. ¿Eh? Oigan, pero qué importante empezar a descubrir esto, conocer nuestro cuerpo. Nos dice aquí Alfredo Blanco, ahora que ya soy grande, he aprendido a leer mi cuerpo y sé que cuando estoy reprimiendo el miedo o la tristeza,
o el enojo, inmediatamente me duele la cabeza. Sí. Fíjense que sí, o sea, la cabeza habla, las migrañas o el dolor de cabeza habla de muchas cosas. De mucha tensión. El dolor de garganta, como decías hace ratito, también tiene otra, el de espalda, todo esto en el de cuello. dolor de garganta se te quita inmediatamente que empiezas a llorar, ¿eh? Ah, sí. Inmediatamente. ¿Qué tal cuando vas a empezar a llorar y te lo quieres controlar? Y es Y aquí hasta una aquí. cosa Ay, que... sí. Mira, hay una frase que me encanta que dice, cuando la lengua ya no es capaz de expresar una emoción, ya solo pueden hablar los ojos. Órale, Qué sí, bonito, es cierto. ¿no? ¿Es tuya en la la frase? mirada, en la mirada. Casi, porque Casi, la he hecho la has hecho mía. tuya. La ha hecho suya. Ya la Oigan, compró. Santiago Padilla dice, cuando uno siente y fluye con las emociones, es una liberación de energía que no tiene precio. Estoy de acuerdo. Sí. Completamente, no tiene precio. Y además, ¿sabes qué? Nos puede más bien costar muchos menos pesos de lo que imaginamos, porque como todo es psicosomático, seguramente vamos a ir al médico unos años después, lo que decíamos de la factura que nos va a cobrar el cuerpo por todas esas emociones guardadas y reprimidas. Yo pensaba hace rato, ¿qué tan bueno sería hacer un ejercicio donde no hubiera una comunicación verbal, sino solamente física, corporal, donde nada más nuestros cuerpos hablaran? ¿Qué tanto aprendemos a identificar qué emociones van pasando, no solamente por nosotros, sino por las demás personas? Es decir, como hacer Creo que este los ejercicio ojos en las serían esta personas. ventana, como bien decías en la frase, o sea, sí creo que en los ojos leería yo mucho Yo creo de que, la emoción. sí, yo creo que también en todo el cuerpo podría ser y en toda la expresión, por supuesto que los ojos son básicos, pero vimos ahorita unas imágenes de un niño que se repetía una y otra vez. Y los estudios son impresionantes porque hay emociones que tú enseñas en diferentes partes del mundo y todo mundo las identifica. Así es. O sea, como por ejemplo el enojo. Siempre vas a decir, ese está enojado. Y en todos lados del mundo van a decir, ese está enojado. Y ese está enamorado, ¿no? O sea, ¿cómo ves las caras de enamoramiento? Estábamos el otro día en el metro y me decía Sofía, mi hija, estábamos sentadas y enfrente había una chavita, ¿no? Y me decía, mamá, está enamorada, ve cómo se ve su sonrisa. Y lo identificas así. Estaba feliz contestando el celular, pero la sonrisa de amor era desbordada. Claro, es Se que el nota. cuerpo habla. El cuerpo habla. Entonces hay que saber leerlo. Y también, ¿sabes qué otra cosa? El tono de voz, Sí. el timbre y el tono de la voz. Con eso tú puedes saber si una persona está con energía o está decaída, si habla rápido, si habla quedito, o sea, te dice mucho de una persona, Claro. ¿no? Vamos a ver la siguiente frase. Las emociones se viven, se sienten, se reconocen, pero solo una parte de ellas se puede expresar en palabras o conceptos. Laura Esquivel, escritora mexicana. Fíjate, al final de cuentas estaba yo pensando, las emociones son la actitud con la que vas por la vida. O sea, al final de cuentas hablan de tu actitud ante la vida, ¿no? Dijimos hace rato, nos preguntaba Cristian en un principio, cuál era la emoción que identificábamos, pero... Y no le preguntamos. Y no le preguntamos a ella. Una, Ándele, y dos, mi chulita. ¿cuál es nuestra emoción favorita? ¿O preguntabas eso de nuestra favorita? No, ¿cuál es la que más? Es que yo creo La que más sí identificamos. Hay personas que de repente viven como con una emoción más tiempo, que también se vuelve un estado de ánimo. O sea, ¿cuál es tu estado de ánimo, no? Pero yo también creo que en general soy muy positiva. Eres positiva, Sí, alegre. Alegre. Ay, Sí, qué bien alegre. se siente estar alegre, pero también estaba yo pensando cuando estos días que tienes ganas de llorar a gusto. Como cada 28 días que en las mujeres. ajá, Ujú. O que te pasó algo, pero que no lo has podido a lo mejor llorar a gusto y expresar. Estaba pensando en otro ejercicio que se me ocurre, que yo lo he hecho. Pones una canción, canción ya sea de despecho, de desamor, una muy cursi, la que cada quien tenga ahí como que le llegue. Y la pones a todo volumen y ¡ay! Pero se llora bien rico. Claro, hay que encontrar formas de desahogar las emociones y también a veces escribiéndolas o plasmándolas en el arte. El arte sirve para eso. La verdad es que todo lo que hacemos artístico tiene que ver con las emociones. Es la forma de expresar. Esto de escribirlo es buenísimo, ¿no? Tú durante mucho tiempo estuviste escribiendo. ¿Sigues escribiendo? Sigo escribiendo. Por eso es tan interesante cuando vas a alguna exposición, a algún museo, ver más allá entender la vida del autor, de la obra, porque entonces entiendes qué quiso plasmar desde Oye, las y emociones. déjame decir una cosa más rapidísimo porque los voy a sorprender a todos. A ver. Pero una de las emociones que más me jala a mí es la tristeza. Y no parece porque soy alegre, pero soy feliz triste.
Ya no lo dijiste hace ratito, ¿tú ya lo creemos? Así que tanto nos extrañe. Pero como que me jala la tristecita. Pero está muy bien. O sea, como que cuando sientes la tristeza, te quedas en tu casa, ¿qué haces? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la vives? Me vuelvo mucho más creativa, fíjate. Exacto. Me pongo a escribir, me pongo a hacer cosas, me vuelve creativa, me vuelve una persona más dinámica. Ya lo habíamos platicado tú y yo alguna vez, porque los miércoles hemos tocado este tema varias veces del dolor, y a mí me ocurre mucho, y creo que coincidíamos en esto. A mí el dolor de verdad me lleva mucho en contacto conmigo, y es los textos que yo he escrito con dolor son los que más he disfrutado, porque de verdad digo, esta es gran parte de mi esencia. No solamente es eso, o no solo soy eso yo, pero aquí sí estoy en contacto brutal conmigo mismo. La tristeza es fecunda. Sí, la tristeza es fecunda. Es cierto, porque es cierto, como decíamos, te frena un poco, entonces te da chance de ser creativo. O sea, de repente el enojo no sé si tanto, porque el enojo lo que quieres es salir corriendo. Destruye. O cuando estás en el extremo de la alegría, esta euforia que tampoco te permite ni analizar. Estar brincando está difícil escribir. Y de la tristeza sí es a la construcción, hacia arriba, pero ya más ¿sabes abajo. qué? También la serenidad. A mí la serenidad me hace la mucho paz interior. Esa me encanta. A mí, cuando estoy muy serena, soy muy creativa. Pues que la paz sea con ustedes y con todos ustedes. Gracias.